¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21:02, 21 grados la temperatura en Asunción. Gracias por la preferencia de todos los martes en este capítulo de La Caja Negra. Tenemos una pila de documentación que está acá, empezando por este bibliorato, donde vamos a hacer una cronología un poco para entender, y agradecemos a las personas que confiaron en nuestro trabajo periodístico, en el equipo de La Caja Negra, en la producción de La Caja Negra, en la coordinación periodística de Cintia Mora, por habernos facilitado esta documentación que viene a confirmar lo que ya era un secreto a voces. Lo que se fue dando en estos 5 años del gobierno de Mario Abdo Benítez, la utilización de instituciones del Estado para el garrote político. Y una de esas instituciones utilizadas por el gobierno de Marito para perseguir a sus adversarios políticos es la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, la CEPRELAT. CEPRELAT que hasta hace poco nomás lo tenía al frente a Carlos Arregui. Carlos Arregui, quien hoy forma parte del directorio del Consejo del Banco Nacional de Fomento, premiado también por Marito después del trabajo sucio que hizo en la CEPRELAT. Arregui, entre paréntesis, formó parte de ese equipo que lo confesó en una entrevista el exministro de Educación Eduardo Peta, que cuando asume Mario Abdo Benítez, el 15 de agosto del 2018, decide reclutar a exfiscales, entre ellos Carlos Arregui, René Fernández, Emilio Fuster, Arnaldo Yucio, para que estén, que no son del Partido Colorado, entre paréntesis, los recluta Mario Abdo Benítez, los coloca a estas personas exfiscales en cargos clave, y lo dice Peta, no lo decimos nosotros, con el único propósito de hurgar información que eventualmente podría comprometer a su adversario político. Y lo digo con nombre y apellido, Horacio Cartes y al grupo Cartes. Y siempre lo decimos que esa decisión del presidente Mario Abdo Benítez, con esa bajada de línea, estos exfiscales, generó un daño tremendo a las instituciones donde estos exfiscales formaron parte. ¿Por qué? Porque en vez de estar concentrados en las funciones naturales de esos ministerios, llámese Ministerio del Interior, la SENAT, CEPRELAT, anticorrupción y anticontrabando, estos exfiscales estaban abocados a la tarea que les encomendó Marito: buscar algo para joderle a Cartes o al grupo Cartes. De hecho, intentaron hacerlo, movieron todo lo que había y les quedaba un último recurso, porque no encontraron mayores cosas. De lo contrario, íbamos a tener hoy cuestiones más puntuales de hechos punibles, cosa que tampoco encontraron, pero han utilizado y han prostituido una institución tan sensible como es la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Y al inicio les decía, esto es un secreto a voces, pero ahora tenemos la documentación que vamos a ir exponiendo paso por paso para entender cómo funcionaba este esquema: orden de Marito, Carlos Arregui en la CEPRELAT
Y la ejecutora de esto, la viceministra de la CEPRELAT, Carmen Pereira. No lo decimos nosotros, están los documentos acá que lo vamos a ir revelando en el transcurso del programa. ¿Y qué configura todo esto? Les decía, un daño tremendo, dependientemente a estas 4 instituciones donde estuvieron estos 4 exfiscales, no hubo resultados importantes. En el informe de gestión del sábado, en el último informe de gestión del presidente Mario Abdo Benítez, nosotros hacíamos referencia a que ha dejado un nefasto legado, Mario Abdo. Sus logros, entre comillas, vamos a ver también después un informe, versus la penosa realidad, 0 autocrítica, que en realidad eso es habitual en todos los presidentes, nadie hace autocrítica. Todos hablan de sus logros, entre comillas, pero hay cuestiones fundamentales que ha obviado Marito en su informe: pobreza, inseguridad, desempleo. Y en el tema inseguridad, por supuesto, tenemos hoy estos niveles desbordados porque quien estaba a cargo de diseñar una política de seguridad interna, Arnaldo Yucio, estaba más concentrado en buscar cosas para joderle a Cartes. Y se han disparado los niveles de inseguridad. Lo mismo pasa con anticorrupción. Ustedes vieron lo que hoy representa el contrabando, cómo se ha desbordado y no se ha hecho absolutamente nada al frente de esa unidad para el combate al contrabando. ¿Recuerdan ustedes esta conferencia de prensa de más de 80 gremios pidiendo al presidente Abdo que ponga firmeza o que reaccione ante la invasión del contrabando? Y no han hecho absolutamente nada con todo lo que eso representa, el perjuicio en las industrias, la pérdida de mano de obra, desempleo, inseguridad, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. El Estado recauda menos, lo que genera el contrabando. Pero vamos a arrancar con este informe. CEPRELAT, la crónica de un esquema de filtraciones que fueron utilizados, este esquema que fue utilizado, el esquema, como garrote político. Vemos este informe y a la vuelta vamos a ir exponiendo paso por paso para entender y desmenuzar cómo funcionaba el esquema en la CEPRELAT para filtrar información de carácter confidencial a los amigos de la prensa, a algunos amigos políticos, con la única intención de erosionar figuras que tenían intenciones de candidatarse, que después ya la historia, lo que pasó recientemente, sabemos qué fue lo que sucedió, y también erosionar grupos empresariales y el perjuicio enorme que esto ha generado. La instrumentación de instituciones del Estado como garrote político. Y después vamos a hacer algunas observaciones, lo peligroso que esto representa para la democracia. Ustedes se imaginan si a partir del 15 de agosto, cuando asume Santiago Peña el nuevo gobierno, deciden hacer exactamente lo mismo que hizo Marito, de instrumentar instituciones del Estado para perseguir a sus adversarios políticos. Ningún referente de la oposición se ha pronunciado sobre este tema, no han dicho absolutamente nada. Pero arrancamos con este informe. CEPRELAT, crónica de un esquema de filtraciones utilizado como garrote político. Apuntan a viceministra mimada como principal ejecutora de filtraciones y esquemas de informes secretos.
El equipo de la Caja Negra tuvo acceso exclusivo a documentos oficiales de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero CEPRELAD, que delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. El esquema montado confirma el uso de la institución como garrote político durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Los múltiples episodios de filtraciones que significaron incluso alertas a nivel internacional a raíz de las observaciones plasmadas por el equipo evaluador de Gafilat en su informe comenzaron a registrarse desde el mes de enero del 2022. Estos episodios quedaron oficialmente inaugurados con la denuncia realizada por Arnaldo Yucio ante la CEPRELAD y el Congreso a partir de datos e informaciones a las que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la CEPRELAD dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política. La denuncia presentada por Yucio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la CEPRELAD, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la unidad de inteligencia financiera. El 27 de enero del 2020, Yucio presentaba su denuncia contra Horacio Cartes ante la CEPRELAD, una paradójica operación donde la propia CEPRELAD asesoró y proveyó los detalles de la denuncia que luego esa misma institución recibió, autoasignándose lo necesario para justificar investigaciones contra opositores políticos. Al no registrarse pedidos que tengan el contenido suficiente para fabricar el montaje y tampoco alertas generadas según los modelos establecidos para la gestión de reportes de operaciones sospechosas, ROS, contra los enemigos políticos del poder de turno, era absolutamente necesario causar una justificación: la denuncia de Yucio. Tras la presentación de la denuncia, el exministro Arnaldo Yucio contó con la abierta colaboración de los cerebros de la CEPRELAD, Carlos Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo del 2022, la viceministra de la CEPRELAD, Carmen Pereira, salió a darle respaldo a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la CEPRELAD ni en el Banco Central del Paraguay. ¿Quién operaba el esquema de filtraciones y elaboración de informes secretos? El operativo especial montado en la CEPRELAD tiene fecha de inicio oficial, el 27 de enero del 2022, al día siguiente de que Yucio presentaba su denuncia contra Horacio Cartes en la CEPRELAD, asumía el cargo de viceministra de la institución Carmen Pereira. En ese momento Pereira ya se desempeñaba como directora general de análisis financiero y estratégico de la CEPRELAD. El decreto presidencial que designa a Carmen Pereira en el cargo de viceministra hace referencia a la ley número 6497/2019 del 26 de diciembre del 2019, por la cual se creaba la Secretaría Adjunta o Viceministerio y que desde entonces estuvo vacante llamativamente por 2 años, siendo posiblemente reservado como moneda de pago para la persona que se encargase de elaborar y coordinar las filtraciones, un puesto clave para el momento estratégico 2022, año electoral, en que se iniciarían los sistemáticos ataques político-mediáticos socavando la institucionalidad de la CEPRELAD y otros organismos del Estado. En mayo del 2022 iniciaron las publicaciones mediáticas basadas en supuestos informes de inteligencia de la CEPRELAD que tenían como objetivo principal el ataque político, teniendo en la mira las internas del Partido Colorado. Los blancos estaban identificados, Horacio Cartes y Santiago Peña, y los ejecutores del plan estaban en los puestos clave. De acuerdo a un relevamiento de datos y una comparativa de cantidad de artículos periodísticos publicados que hacían referencia a informes de la CEPRELAD, el resultado arroja que en el año 2021 hubo 22 artículos publicados y en el año 2022 la cantidad de artículos de prensa salta a 39. Informes sin codificación. Tras la denuncia del exministro Arnaldo Yucio, basada en filtraciones de la CEPRELAD, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de CEPRELAD donde constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo del Banco Basa. Estos informes, en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado, Banco Basa, solo pueden obtenerse desde el corazón de la CEPRELAD. La resolución de la CEPRELAD 200
224/2018 establece el procedimiento de codificación de los nombres de los sujetos obligados y de los analistas financieros de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera de la CEPRELAD, en los informes que se remiten al Ministerio Público y a otras entidades del Estado. Según este documento, la CEPRELAD debió y debe codificar todos los nombres de los sujetos obligados, bancos, financieras, escribanos, etc., en todos sus informes de inteligencia que son remitidos, es decir, los informes de inteligencia que son remitidos al Ministerio Público y otras entidades únicamente van en versión codificada. Sin embargo, llamativamente se han filtrado informes de inteligencia en formatos especiales y sin los códigos correspondientes, algo solamente posible si las filtraciones se realizan desde el corazón de la CEPRELAD, es decir, desde su Dirección General de Análisis, unidad desde donde se articulan y dirigen los informes de inteligencia financiera. Correos electrónicos. La funcionaria encargada de operativizar la elaboración de estos informes y filtrarlos a la prensa era la viceministra Carmen Pereira y el séquito de funcionarios que respondían a sus órdenes. La Caja Negra tuvo acceso a registros de correos electrónicos entre el 5 y el 7 de marzo del 2022, enviados por Pereira a sus funcionarios leales, en donde se observaban las instrucciones que daba para investigar a una lista de personas físicas y jurídicas vinculadas a referentes de Honor Colorado y donde solicitaba la elaboración de informes especiales sin el respaldo correspondiente. Estas prácticas dentro de la CEPRELAD eran habituales, las órdenes generalmente se hacían de forma verbal y solo el seguimiento de los pedidos quedaban registrados en el correo electrónico. Las solicitudes de información se hacían sin el respaldo donde conste el pedido de algún organismo del Estado que solicitaba la información, Fiscalía, Contraloría, Senat, etc., con instrucciones precisas de que no se agreguen anexos, lo que implicaba que los informes tenían que ser elaborados lo más rápido posible y sin el respaldo documental correspondiente. Este tipo de órdenes revelaba que los pedidos de investigación no respondían a ningún pedido oficial, sino simplemente a las órdenes de arriba, y además, con ese formato sin respaldo se garantizaba no dejar rastros. Entre otros correos electrónicos de marzo del 2022, remitido por la viceministra Carmen Pereira, se observa cómo dirigía una investigación y solicitaba incluir a una persona que aparecía vinculada al senador Érico Galeano. En este correo se revela el criterio que utilizaba Pereira para incluir a más personas en su lista de investigados. El operador político. Con esta simple acotación, Pereira ordenaba la inclusión de una persona en la lista de investigados. El modus operandi era el mismo, sin respaldo de solicitud, en el marco de una investigación ligada a referentes de Honor Colorado y con el simple argumento de su condición de político, méritos suficientes acorde a su criterio para ser objetos de una investigación por parte de la CEPRELAD. Estas acciones contravienen directamente los manuales de procedimiento de la CEPRELAD, que estipulan los requerimientos necesarios para iniciar una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Este manual, aprobado en el año 2021, establece que los organismos o entidades del Estado que dirijan pedidos de informe a la UIF CEPRELAD, Unidad de Inteligencia Financiera, deberán estar debidamente rubricados por la máxima autoridad de la institución o el agente fiscal asignado a la causa. Además, todos los datos que respalden el pedido, así como los motivos por los cuales se sustenta el requerimiento. Salario y récord en viáticos en año de filtraciones. De acuerdo a los datos publicados en la página web del Ministerio de Hacienda, los ingresos en concepto de viáticos y bonificaciones de la viceministra Carmen Pereira crecieron exponencialmente desde que asumió el cargo de viceministra en enero del 2022. Coincidentemente, es el año en que comenzaron las filtraciones de informes de inteligencia y las investigaciones dirigidas desde las unidades manejadas por la misma en la CEPRELAD. Durante el año 2022, en concepto de pasajes y viáticos, cobró 41.553.804 guaraníes y en lo que va del año 2023 cobró en el mismo concepto 28.140.300 guaraníes. En concepto de salario y jugosas bonificaciones se adjudicó en total solo en un año casi 350 millones de guaraníes. Pese a escándalo por filtraciones, CEPRELAD nunca aplicó protocolo.
La viceministra de CEPRELAT y otrora directora general de análisis, Carmen Pereira, había aprobado en el año 2021 el protocolo de difusión de informes de inteligencia, del cual se desprende que la CEPRELAT debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero del 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat, este protocolo nunca se aplicó. Todas las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes. La propia viceministra Carmen Pereira elaboró un informe confidencial de fecha 18 de febrero del 2022 con una lista de causas de carácter secreto que habían sido remitidas al Ministerio Público y que fue filtrado al diario ABC Color para presionar y tergiversar versiones contra la Fiscalía General. Un dato no menos llamativo es el hecho de que a la fecha de la firma del informe filtrado a ABC Color, 18 de febrero del 2022, Carmen Pereira ya no ejercía oficialmente el cargo de directora general de análisis y que, habiendo estado su firma y sello en el informe confidencial, filtrado en un medio donde la misma era contactada habitualmente, no activó el protocolo elaborado y aprobado por ella misma para casos de filtraciones. Quiero hacer el siguiente comentario. Toda la documentación íntegra de lo que nuestras fuentes nos proveyeron están acá, sobre la mesa, en este bibliorato acá. Por supuesto, para proteger a nuestra fuente, nosotros hemos omitido algunas cuestiones de la documentación que acaban de ver en el informe, como por ejemplo este, que después lo vamos a ir desarrollando, porque después tenemos otro material. Hoy en la CEPRELAT hay una especie de casa de brujas. Hay funcionarios que presentaron, vamos a dar los nombres, su renuncia, presentaron renuncia en la CEPRELAT porque saben que estuvieron involucrados en este esquema de filtraciones que por ley esos funcionarios tienen prohibido hacerlo. Y hay otros funcionarios de la CEPRELAT que están pidiendo comisionamiento o volver a las instituciones o a sus instituciones de origen, porque algunos funcionarios de CEPRELAT hoy están comisionados en esa institución. Y lo otro, que también nuestras fuentes nos revelan, que entre paréntesis es fruto de otra investigación, que lo vamos a ver después en el segundo informe. En el 2021, la CEPRELAT, esto en contexto nomás, la CEPRELAT hace un llamado, una licitación para la adquisición de un software que se encargue de toda la operatividad de informática, digamos, de esa institución. Se presentó una empresa a esa licitación, una sola empresa en ese proceso licitatorio. También hay documentación que refieren a que ese proceso licitatorio dentro de la CEPRELAT para la adquisición de este software se hizo de manera poco clara, por darle una denominación. Y hoy, según nuestra fuente de CEPRELAT, una de las pocas que tienen acceso a todo el sistema dentro de la CEPRELAT es la viceministra Carmen Pereira, la misma señalada de ser el cerebro de toda esta operación de filtraciones. Y este sistema o esta clave que tiene acceso esta mujer, Carmen Pereira, esta funcionaria, hoy viceministra de la CEPRELAT, según los funcionarios, están borrando o pretendiendo borrar rastros, evidencias que les pueda comprometer, porque saben que esta operación que montaron para filtrar información de carácter confidencial o de digitar a quién investigar está prohibido por ley, incluso
hay denuncias puntuales de las personas afectadas por estas filtraciones y hay una investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Por eso, en la CEPRELAT hay funcionarios que presentaron su renuncia, que piden comisionamiento y la pretensión de Carmen Pereira de borrar rastros, aprovechando que ella es una de las pocas funcionarias que tiene acceso al sistema que fue adquirido en una dudosa licitación en el 2021. Pero el operativo especial montado en la CEPRELAT, como hacíamos referencia en el informe, tiene fecha de inicio. Las publicaciones periodísticas refieren 27 de enero del 2022. Podemos poner el material, el 209. El 209. ¿Por qué tienen fecha de inicio? ¿Qué pasó el 26 de enero de 2022? Es la fecha. Si sacas el zócalo, ahí se ve la fecha. Saca el zócalo. Ahí está. 27 de enero de 2022. Un día antes, el 26, Yucio hace, ¿se acuerdan?, su famosa denuncia ante el Congreso, específicamente refiriéndose a Cartes como una medida de salvarse del juicio político que estaba definiéndose la siguiente semana. Como una estrategia de salvarse, Yucio lleva al Congreso, en realidad no fue al Congreso, fue la comisión permanente donde no tenían el quórum necesario, creo que estaban 5 senadores y una reunión ahí de amigos, pero le dieron ese rótulo. Le dieron ese rótulo de que el ministro Yucio denuncia a Horacio Cartes por lavado de dinero y que después de presentar esa denuncia ante el Congreso, él decide trasladar ese mismo PowerPoint que exhibió allí a la CEPRELAT. Y vaya coincidencia, el 27 de enero también nombran a la doctora Carmen Pereira, el material 208. Acá está el decreto, ahí van a ver, tiene fecha 27 de enero de 2022, por el cual se designa a la señora Carmen Pereira Abogado como secretaria adjunta de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, dependiente de la Presidencia de la República. Llamativo este nombramiento, en coincidencia, un día después de la denuncia de Yucio. ¿Por qué es llamativa esta designación de Carmen Pereira en el cargo de viceministra? Porque desde el 2019, este era un cargo que estaba vacante. 2 años estuvo vacante. Y se presume, los funcionarios de la CEPRELAT, de que esta designación pudo haber sido pago o reservado como moneda de pago para la persona que se encargase de elaborar y coordinar las filtraciones. Esto teniendo en cuenta que estamos hablando de un puesto clave para el momento estratégico, 2022. ¿Por qué 2022? Año clave, año electoral, en que se iniciarían también los sistemáticos ataques político-mediáticos socavando la institucionalidad de la CEPRELAT y otros organismos del Estado. Y en mayo del 2022 iniciaron las publicaciones mediáticas basadas en supuestos informes de inteligencia de la CEPRELAT. Podemos mostrar, por ejemplo, el material 204. Mayo de 2022 arrancan las publicaciones mediáticas. Y el ataque político, ahí está una publicación de un medio periodístico, mayo de 2022, donde aparece el famoso detalle del salario que percibía
el hoy presidente electo Santiago Peña, de este banco que menciona en el título del Banco Basa. Y de acuerdo a un relevamiento de datos y una comparativa de cantidad de artículos periodísticos publicados que hacían referencia a informes de la CEPRELAT, el resultado arroja que en el 2021 hubo 22 artículos publicados y en el año 2022 la cantidad de artículos de prensa fruto de las filtraciones trepó a 39. Lo que viene a confirmar, ¿qué cosa? Viene a confirmar que el año 2022 el año de las filtraciones. Y acá está un dato también interesante. Los informes sin codificación. Y después de la denuncia del exministro Arnaldo Yucio, que entre paréntesis se basa en las filtraciones de CEPRELAT, siguieron otros operativos mediáticos. El que vimos recién, tiene fecha 30 de mayo de 2022, que afecta directamente y hace mención a los ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente. Y podemos mostrar el 205. El material 205 podemos mostrar. Y el 206. ¿Qué significa esto sin codificación? Hay una resolución de la CEPRELAT de 2018. Podemos poner esa resolución, te digo cuál es específicamente, de 2018, el material 210. Esta resolución de la CEPRELAT, que van a ver enseguida, el 210, establece el procedimiento, ahí está, por la cual se establece el procedimiento de codificación de los nombres de los sujetos obligados y de los analistas financieros de la CEPRELAT en los informes de inteligencia remitidos por la CEPRELAT al Ministerio Público y a otras entidades del Estado. Eso dice esta resolución que tiene fecha, allí ven, 28 de diciembre de 2018. Y según este documento, la CEPRELAT debió y debe codificar todos los nombres de los sujetos obligados, ya sean bancos, financieras, escribanos, etcétera, en todos sus informes de inteligencia que son remitidos a diferentes instituciones. Es decir, los informes de inteligencia que son remitidos al Ministerio Público y otras entidades solamente, únicamente van en la versión codificada. ¿Pero qué hicieron? Desde la CEPRELAT llamativamente se han filtrado informes de inteligencia en formatos especiales y sin los códigos correspondientes, algo solamente posible si las filtraciones se realizan desde el corazón de la CEPRELAT, es decir, desde su Dirección General de Análisis, unidad desde donde se articularon y se dirigieron los informes de inteligencia financiera. Ustedes recuerdan, habíamos nosotros, incluso también tuvimos acceso a un informe de inteligencia, un sonado caso que había afectado a un dirigente de fútbol. Podemos mostrar el 212. Ese era un informe de inteligencia financiera, el 212, donde aparece, por ejemplo, detalles de movimientos económicos, de movimientos financieros, y no aparece el nombre de los bancos. ¿Por qué? Porque allí se respetó lo que dice la obligación que estipula la ley con este documento que mostrábamos recién, con la resolución que hacía referencia a la codificación. El 212 podés mostrar. Y en 211, perdón. Y en ese documento que habíamos nosotros mostrado, se cuida ese detalle. Ahí está, no aparece el nombre de ningún banco.
¿Por qué? Porque se respetó lo que establecía esta resolución por la cual se establece el procedimiento de codificación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que hicieron con el otro documento filtrado, el 205? El 205, ¿qué hicieron? No llegó todavía a la instancia de inteligencia financiera, pero ya se encargaron de filtrar y aparece el nombre del banco. Esto que hicieron es una abierta violación a la normativa, que tenían que proteger el nombre de la entidad financiera, de acuerdo a la resolución 2024 de fecha 28 de diciembre del 2018. Pasaron por alto. Este informe se encargaron de entregar a los medios de comunicación, que lo amplificaron, que entre paréntesis hay una denuncia que presentó en su momento el presidente electo Santiago Peña ante el Ministerio Público por la filtración de esto, que es información confidencial. En ese momento él no ocupaba ningún cargo público, formaba parte del directorio de un banco. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esto? ¿Por qué? No porque en ese momento le afectó a Santiago Peña, porque le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera cuando se instrumenta una institución que maneja información confidencial como la CEPRELAT para el garrote político, como lo hicieron en este gobierno Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Carmen Pereira, en ese orden. Y esto lo confiesan y están acá la documentación que respaldan los mismos funcionarios de allí que están en la institución. Y después vamos al tema de los correos electrónicos, o tenemos que hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa, después vamos al tema de los correos electrónicos remitidos por la viceministra de CEPRELAT, Carmen Pereira, a algunos de sus funcionarios diciendo: queremos que le investiguen a Jorge Torres, a Cintia Arza, a Cintia Mora, a Juan Pérez. Y hay una estipulación normativa, la que establece cómo se tienen que realizar esas investigaciones. No de manera dedocráticamente aleatoria o por capricho de la viceministra de la CEPRELAT. Acá, y vamos a mostrar después, qué dice el procedimiento de la CEPRELAT, en qué circunstancias tienen que abrir una investigación. Y en los correos que vamos a mostrar después, aparece, por ejemplo, hay que investigarlo a fulano tal porque es operador político. Coincidentemente, todos esos investigados, operadores políticos, pertenecen a un solo sector político: Honor Colorado, Horacio Cartes. A la vuelta a la pausa, ya venimos. A ver, varios mensajes acá. Me dice, hubo alerta de Gafilat, es cierto. Después vamos a mostrar eso. A propósito de las filtraciones, ¿se acuerdan ustedes que en Paraguay estaba en el periodo de evaluación por el grupo, por Gafilat, y que afortunadamente pasamos la prueba? Pero hubo una observación puntual que hace Gafilat y que tengo acá a partir de las filtraciones en este informe de evaluación del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. A ver, dice: preocupa la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Unidad de Inteligencia Financiera, en los cuales se han llegado a publicar en portales de Internet, incluyendo páginas completas, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos. Al respecto, se recomienda que la Unidad de Inteligencia Financiera robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia. ¿Qué hizo CEPRELAT con esta recomendación de Gafilat? Absolutamente nada. No hicieron absolutamente nada. Específicamente menciona las filtraciones que se dieron, que se dispararon el año pasado,
desde la CEPRELAT. Y Gafilat hizo una observación, acaban de escuchar ustedes. ¿Qué hizo la CEPRELAT? No hizo absolutamente nada. Y también, en otra parte menciona que si el reporte no estaba codificado es porque salió de adentro. ¿Recuerdan que explicamos el reporte no codificado, donde apareció el salario de Santiago Peña, el Banco Base y compañía, que se filtró específicamente a un medio de comunicación? Ese informe no estaba codificado, es decir, salió del cajón de uno de los funcionarios de la CEPRELAT. Se activó el protocolo para evitar las filtraciones. Nada. No se hizo absolutamente nada al respecto. Vamos con el tema de los correos electrónicos. Podemos poner de apoyo estos documentos. Por favor, el que pase, Cintia, donde no se ve el detalle porque protegemos a nuestra fuente. Hago otra vez esta salvedad. Nosotros tenemos acá en nuestro poder la documentación íntegra. La funcionaria encargada, y puedes poner el apoyo también del informe, de operativizar la elaboración de estos informes y después filtrados a la prensa, era la viceministra Carmen Pereira. Y el séquito de funcionarios que respondían a sus órdenes. ¿Y cómo se confirma esto? Con los correos que ella remitía a estos funcionarios. Nosotros en la Caja Negra tuvimos acceso a los registros de correos electrónicos, por ejemplo, entre el 5 y el 7 de mayo del año pasado. ¿Enviados por quién? Por Pereira a sus funcionarios leales, en donde se observan las instrucciones, entre comillas, que daba para investigar a una lista de personas físicas y jurídicas vinculadas a referentes del movimiento Honor Colorado, y donde solicitaba ella la elaboración de informes especiales sin el respaldo correspondiente, es decir, de manera arbitraria, sin ningún soporte, porque acá tengo, y voy a leer, espérenme un momentito, el documento, lo que tuvo que haber hecho la CEPRELAT. Acá tengo, porque esto también, el manual de tratamiento de información. Tiene este manual de la CEPRELAT, manual de tratamiento de información recibida, ROS y de análisis operativo. Tiene 69 páginas el manual de tratamiento de información. Y voy hasta la página 53. A ver, página 16, 17, hasta la página 53, que tengo acá. Este iba a imprimir y este me olvidé de imprimir. Pero acá tengo en formato digital, tengo en el teléfono. Voy a la página 53. La página 53 de este manual de tratamiento, ¿qué dice? Los pedidos de informe dirigidos a la Unidad de Inteligencia Financiera CEPRELAT deberán estar debidamente rubricados por la máxima autoridad institucional del organismo requirente. Puede ser Fiscalía, puede ser Contraloría, puede ser Subsecretaría de Estado de Tributación, la persona designada por convenio de cooperación o, en su caso, el agente fiscal asignado a la causa, además de los datos que respalden el pedido. Deberá indicar la dirección de correo electrónico institucional y el número de teléfono celular del requirente. Claramente estipula acá el manual de tratamiento de la CEPRELAT de lo que deberían hacer cuando se solicita informes dirigidos a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué hizo Carmen Pereira? Agarró su computadora, entró a su correo y le dio órdenes a los funcionarios leales de Carmen Pereira. Les dio órdenes para que investiguen a tal empresa, a fulano de tal, y en una parte del documento de estos correos que tenemos acá dice investigar a fulano de tal porque es operador político.
y como decíamos recién, coincidentemente todos de honor colorado. Y acabo de leer lo que dice el manual de procedimiento. ¿En qué circunstancias se tiene que plantear el pedido de informe a la unidad de inteligencia financiera? No por antojo, por capricho, por órdenes de la viceministra de la CEPRELAT, de Carmen Pereira, como evidencian estos correos electrónicos que, reitero, para proteger a nuestra fuente no lo estamos mostrando, estamos tapando los nombres. Pero se ve allí, correo electrónico, acá tengo, dice de Carmen Pereira, enviado fecha marzo, a tal hora, acá tengo los detalles, dirigido a fulano, fulano, fulano y fulano, sus leales. Agregar el análisis, dice tal cosa, acá dice pedido solicitado, ponen acá el nombre de un tal Pablo Daniel, no quiero decir el apellido, de fecha tanto, se le había concedido un préstamo de una cooperativa y hacemos el vínculo y aparece esta persona, está vinculado a alguien coincidentemente referente político del movimiento Honor Colorado. Y lo mismo aparece en otro correo. ¿Y cuál es el argumento que plantea Carmen Pereira para investigarlo? Es operador político. El manual de procedimiento de CEPRELAT claramente, acabo de leer, 68 páginas tiene, 69 páginas. Página 53, procesos de recepción y difusión. Les acabé de leer en qué circunstancias se puede plantear investigarle a una persona o empresa, física o jurídica. Las solicitudes de información deberán ser ingresadas por medio de la mesa de entrada de la CEPRELAT, acompañada de una copia para que acuse, en la que la persona encargada procederá a consignar el número de expediente, fecha, hora de recepción. Una vez registrado el ingreso del requerimiento por parte de la Secretaría General, se procederá a derivar el mismo en la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico a efectos de que ésta proceda a impulsar los trámites pertinentes. En caso de que el requerente denote urgencia, se podrá convocar al solicitante a una reunión, la cual podrá ser por medios telemáticos o presencial, a fin de proporcionar datos preliminares que permitan coadyuvar en el proceso impulsado. La reunión será registrada en una minuta. Claramente está el manual de procedimiento. ¿Quiénes pueden pedir? Y menciona acá expresamente Ministerio Público. Expresamente, dice, la Fiscalía puede hacer esto. Por eso, esa denuncia que hizo Yucio ante la CEPRELAT no tiene validez. Que entre paréntesis vaya ironía. Según los funcionarios, Yucio entraba a la CEPRELAT, se paseaba como Juan por su casa. Y la misma CEPRELAT le provee al entonces ministro del Interior, Arnaldo Yucio, información confidencial. Y a partir de esa información confidencial, violando todos los procedimientos internos, le proveen a Yucio, Yucio elabora su informe, lo presenta al Congreso y el 27 de enero denuncia, ¿a dónde? A la CEPRELAT. Para que la CEPRELAT utilice esa denuncia de Yucio como punto de partida para justificar esa investigación que ellos abrieron a Horacio Cartes, a Santiago Peña y a una larga lista de personas, todas ellas vinculadas a un solo sector político y empresarial. Entre paréntesis, esa denuncia que hizo Yucio no tiene ninguna validez, porque no tuvo que haber presentado ante esa instancia, no corresponde, no porque lo digamos nosotros, porque no permite, acá está el manual de procedimiento, en qué circunstancia. En todo caso, Yucio tuvo que haber hecho esa denuncia ante la Fiscalía y la Fiscalía requerir esa información de inteligencia financiera, como dice el manual de procedimiento, a la CEPRELAT. Después sigo con el tema de los correos. Pues acá tenemos una cantidad de documentación, reitero, la documentación íntegra para proteger a la fuente, estamos tapando. ¿Qué es lo que decíamos con estos correos que veíamos recién de Carmen Pereira? Ella ordenaba a sus funcionarios la inclusión de determinadas personas a una lista de investigación.
Y el modus operandi era el mismo, sin respaldo de solicitud, en el marco de una investigación ligada a referentes de Honor Colorado y con el simple argumento de su condición de político, pea operador político, upea ya investigata chupe. Y en otra parte, mérito suficiente que utilizó Carmen Pereira, acorde a su criterio, para ser objetos de una investigación por parte de la CEPRELAT. Incluso nos explicaban el otro día expertos que estuvieron en la CEPRELAT, tiene que generarse un reporte de operación sospechosa de una entidad financiera. Inclusive ese reporte tiene varios niveles. Nivel bajo, medio, alto. Recién cuando llega al nivel alto, ahí se encienden alguna alerta y ahí se decide remitir a inteligencia financiera. E inteligencia financiera se puede tomar su tiempo para hacer la investigación y después, si encuentra elementos de la Comisión de Hechos Punibles, se remite al Ministerio Público. Y hay casos, varios casos, de que el Ministerio Público devuelve incluso a la CEPRELAT porque pide ampliar esa investigación de inteligencia financiera. Y entre paréntesis, en la CEPRELAT entra entre promedio 150 a 200 ROS, reporte de operación financiera, que no precisamente todos esos reportes deben ser derivados al Ministerio Público. Pero eso entre paréntesis, o sea, ni siquiera hubo un ROS para que justifique que Carmen Pereira ordene investigación de algunas personas. El único criterio que utilizó, criterio político. Confirma lo que estamos diciendo. La utilización de la CEPRELAT, ¿para qué? Para el garrote político. Y estas acciones, como decíamos, contravienen directamente los manuales de procedimiento de la CEPRELAT que estipulan los requerimientos necesarios para iniciar una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Recién mencionábamos, el manual aprobado en el 2021 establece que los organismos o entidades del Estado que dirigen pedidos de informes de inteligencia, CEPRELAT, Unidad de Inteligencia Financiera, deberán estar debidamente rubricados por la máxima autoridad de la institución o del agente fiscal asignado a la causa. Y vamos ahora al tema salario y récord en viáticos en año de filtraciones. Este es un dato interesante. Interesante este dato. Mencionamos que justo el día después de la denuncia de Yucio a la CEPRELAT, Marito le designa viceministra de CEPRELAT a Carmen Pereira. Y a partir de la designación de Carmen Pereira, 2022, 27 de enero del 2022, el año donde saltan todas las filtraciones y llega a picos incluso, y podemos poner, a ver, pone un poco el material, la gráfica 212. Gráfica 212. Vamos a ver si se lee bien. De acuerdo a los datos publicados en la página web del Ministerio, deja ahí por favor, del Ministerio de Hacienda, los ingresos en concepto de viáticos y bonificaciones de la viceministra Carmen Pereira crecieron exponencialmente desde que asumió el cargo de viceministra en enero de 2022. Entre paréntesis, todo esto que estamos mostrando es información oficial. Este dato está en Hacienda, las otras documentaciones que nos proveyeron nuestras fuentes, etcétera, etcétera. Y acá está lo que está en rojo. ¿Qué fecha es? 2022. Coincidentemente el año en que comenzaron las filtraciones de informes de inteligencia y las investigaciones dirigidas desde las unidades manejadas por la misma, por Pereira en la CEPRELAT. Durante el año 2022, en concepto de pasajes y viáticos, la viceministra cobró 41.533.000 guaraníes. Y en lo que va del año 2023 cobró en el mismo concepto 28.140.300 guaraníes en concepto de salario y jugosas bonificaciones. Se adjudicó en total, solo en un año, casi 350 millones de guaraníes. Podemos poner el gráfico 213.
Gráfico 213. Ahí el 213 podemos, donde hace referencia a que en el año 2022, en concepto de pasaje viático, esta señora, ahí está, cómo se dispara justo estas bonificaciones y viáticos que cobra Carmen Pereira. ¿En qué año se dispara? 2022, el año donde se dieron las mayores filtraciones. Pese al escándalo por filtraciones, CEPRELAT nunca aplicó protocolo, como decíamos recién. La viceministra, quien anteriormente ocupaba el cargo de directora general de análisis, Carmen Pereira, había aprobado en el 2021 el protocolo de difusión de informe de inteligencia, del cual se desprende que la CEPRELAT debió abrir dentro de 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Voy a mostrar el último documento que te pasé de Cintia, el último, para que me imprimas, porque no está numerado este. Ahí está. ¿Y qué dice ese documento que lleva la firma de quién? De Carmen Pereira. ¿Y qué es lo que refiere esa documentación que tiene la firma de la viceministra? En casos de identificación de actos que impliquen la vulneración de las medidas de seguridad impuestas para la difusión de la información de inteligencia compartida, todas las instituciones deberán recolectar los datos de la difusión y comunicarlos a las máximas autoridades en el perentorio plazo de 48 horas para que se adopten las medidas disciplinarias administrativas que correspondan. Firma Carmen Pereira, en ese momento tenía el cargo de directora general de análisis financiero estratégico. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. La misma o la propia viceministra Carmen Pereira elaboró un informe confidencial de fecha 18 de febrero del 2022. Tenemos ese informe acá. Es el último el 216. Tenés el 216. Esto que estamos viendo, ella firma lo que tiene que hacer la institución en caso de filtraciones, pero ella misma, según nuestra fuente, en este documento que vamos a mostrar ahora, el 216, la propia viceministra elaboró un informe confidencial de fecha 18 de febrero de 2022 con una lista de causas de carácter secreto que habían sido supuestamente remitidas al Ministerio Público y que coincidentemente esto fue filtrado al diario ABC Color para presionar y tergiversar versiones contra la entonces fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. ¿Qué es lo que nos dicen nuestras fuentes sobre este documento? Deja ahí este documento. Este documento, este formato en sí no existe. No es la forma. Y refieren que este documento que tiene el sello, que supuestamente en una publicación nos estábamos fijando que hace el diario ABC Color, ahí se lee carácter confidencial, dice. Tiene la firma de Carmen Pereira, carácter confidencial. Y en la publicación periodística del diario ABC Color dice documentos que fueron filtrados a nuestro medio. ¿Y con qué fin se utilizó esta documentación filtrada a ese medio de comunicación? Para erosionar la figura de Sandra Quiñones. Supuestamente causas importantes que se tuvieron que haber investigado. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dicen desde CEPRELAT? Este formato de planteamiento no existe dentro de la CEPRELAT. No existe. A la vuelta a la pausa, vamos con el siguiente informe. ¿Les parece? Lo que hablábamos hace rato. A la vuelta de la pausa, el esquema de filtraciones, quienes ejecutaron órdenes, nombre y apellido,
cómo operaban, y lo otro, la purga interna que hoy se da en la CEPRELAT para buscar eliminar funcionarios que puedan delatar este esquema que se montó de filtraciones con un fin meramente político. La instrumentación de una institución del Estado que maneja información confidencial para utilizar como garrote político. La vuelta a la pausa, ya venimos. CEPRELAD, crónica de un esquema de filtraciones utilizado como garrote político. Purga interna dentro de CEPRELAD y riesgo de quema de archivos. El equipo de la Caja Negra tuvo acceso a más documentación de carácter confidencial de la CEPRELAD que revela una purga interna dentro de la institución con el objetivo de borrar rastros que podrían dejar al descubierto los operativos de investigación y filtración digitados desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la CEPRELAD. El séquito de funcionarios que respondían a las órdenes directas de la viceministra Carmen Pereira, esta última apuntada como ejecutora de las órdenes de arriba, entre comillas, para perseguir a los enemigos políticos del gobierno actual, está ahora intentando saltar del barco ante el inminente arribo del equipo de transición del nuevo gobierno. Los funcionarios que responden a las órdenes de la viceministra Pereira, de los cuales 3 han presentado renuncia al cargo en los últimos meses, son los siguientes. Juan Francisco Fernández Albertini presentó renuncia al cargo el pasado 26 de junio del 2023. Ocupaba el cargo de director general de Supervisión y Regulaciones de la CEPRELAD. Desde su unidad se dirigían los operativos de supervisión in situ a los sujetos supervisados por la CEPRELAD. Habrían varios casos de apriete y chantaje denunciados. Marcos Garcete Fernández presentó renuncia al cargo el pasado 2 de mayo del 2023 y solicitó su descomisionamiento. En su nota argumenta que ya no percibe los mismos beneficios económicos que al comienzo. De acuerdo a los datos públicos de Hacienda, registró récord en viáticos y bonificaciones durante el mes de mayo del 2022, temporada de filtraciones. Este funcionario respondía directamente a las órdenes de la viceministra Carmen Pereira, desempeñándose como jefe de departamento y analista. Era parte del engranaje clave en la cadena de confección de informes de inteligencia. Hernán Villamayor presentó renuncia al cargo el pasado 28 de febrero del 2023 y solicitó su descomisionamiento. También argumentó reducción en el cobro de sus beneficios laborales. En su caso, se puede observar un importante aumento en el cobro de beneficios durante el mes de las filtraciones, mayo del 2022, situación que cambió posterior a las elecciones partidarias. Guillermo Preda Galeano, actual director general de Análisis Financiero y Estratégico, considerado el funcionario más leal y el que sucedió a Carmen Pereira en la dirección que ocupa actualmente, sindicado de ser el nexo que proveía información clasificada a los medios de prensa aliados. Diana Benítez, conocida como La Viajera, pasó por varias direcciones, entre ellas asesoría jurídica, análisis y luego a supervisión, considerada infiltrada de la viceministra Carmen Pereira en varias dependencias. Actualmente apunta a ascender al cargo que dejó vacante Juan Francisco Fernández. Quema de archivos. Además de las renuncias registradas hasta ahora dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF CEPRELAD, existe fundado temor ante la posibilidad de una quema de archivos dentro de la institución. Los funcionarios asignados al área de inteligencia utilizan desde el año 2020 un software llamado SAS, gestionado con la empresa Biesfera SRL, herramienta que les permite básicamente consumir y agrupar los datos masivos, toda información a la que se pueda tener acceso, además estructurar y modelar esos datos, alertas, ROS, etc. Y por último, investigar y gestionar conexiones y vínculos entre todos los datos. Las primeras funcionalidades del software, agrupar y estructurar los datos, la realizan programadores externos de Argentina, desde donde se maneja un espejo del sistema, es decir, se accede a toda la información, con funcionarios de la Dirección de Informática y la Dirección Estratégica dependiente de la Dirección General de Análisis a cargo de Guillermo Preda. Las funciones de investigación y gestión del SAS son ejecutados por los agentes operativos que son funcionarios de la Dirección de Análisis a cargo de Preda y funcionarios de la Dirección
información estratégica. El temor que existe es que los vínculos actuales entre los que manejan el software en Argentina, Sistema Espejo, y en Paraguay, funcionarios leales al esquema de filtraciones, sigan transfiriendo información o eventualmente eliminen ciertos rastros del sistema para evitar ser investigados. El equipo de La Caja Negra realizó una verificación de las licitaciones sobre sistemas operativos SaaS, software para gestión de datos utilizado en la CEPRELAD, donde se constató que el proveedor Viesfera registra llamativamente una sola adjudicación por 800 millones de guaraníes. De acuerdo al detalle publicado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en un pliego de bases y condiciones estaría todo encaminado para cerrar en los próximos días su segunda licitación. Los detalles de esto en la próxima edición de La Caja Negra. Vimos el informe, esta purga, los funcionarios que responden a las órdenes de la viceministra Pereira, de los cuales 3 presentaron renuncia al cargo en los últimos meses. Y dábamos los nombres. En el informe veían ustedes Juan Francisco Fernández Albertini, que presentó su renuncia, Marcos Garcete Fernández también presentó su renuncia, Hernán Villamayor también presentó su renuncia en febrero de este año. Todos presentaron renuncia este año. Y es extremadamente llamativo este caso. ¿Qué es lo que nos dicen nuestras fuentes? Estos funcionarios implicados en el esquema, para no verse salpicados porque son conscientes de lo que hicieron por órdenes de la viceministra, son conscientes de lo que hicieron, entonces decidieron rajar de la CEPRELAD. Otros, sin embargo, pidieron comisionamientos, volver a ir a otra institución o volver a la institución de origen. Y este tema, que también es preocupante, lo de la quema de archivos. Uno espera, porque estoy viendo ahora, en la pausa estaba mirando reacciones en redes sociales, y con justa razón le están arrobando al Ministerio Público, al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Vamos a reaccionar ante este hecho porque están haciendo quema de archivos. Hay una causa incluso que está abierta que me dicen que está cajoneada. Emiliano Rolón, quien se jacta de ser un descajoneador, si vale el término, de causas que han dormido en el Ministerio Público, pues vaya que tiene razones y argumentos para tomar o pedir una pronta intervención de oficio del Ministerio Público ante estos hechos que acabamos de revelar hoy y esto que estamos advirtiendo. Quema de archivos, además de las renuncias registradas hasta ahora dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera de la CEPRELAD, existe fundado temor ante la posibilidad de una quema de archivos dentro de la CEPRELAD. Y los funcionarios que están asignados al área de inteligencia utilizan desde el año 2020 un software llamado SaaS, que hace la gestión con una empresa en particular, y la CEPRELAD le contrata a esta empresa Viesfera SRL para hacerle capacitación a los funcionarios. Entre paréntesis que este sistema tiene un espejo en la Argentina. En el próximo programa vamos a ampliar en particular porque tenemos más información sobre este tema. No me quiero detener en esto del software, pero hay un temor de que se estén utilizando para borrar registros y evidencias comprometedoras del esquema que han montado el año pasado para generar las filtraciones. Esa es la preocupación que tiene. Acá tengo, esto me piden no revelar, me enviaron vía Signal, voy a abrir acá, porque hay un temor, por un lado de nuestra fuente,
de los funcionarios de la CEPRELAT por todo esto que está saltando ahora y están en una cacería de brujas para ingresar al sistema a ver quién imprimió tal documentación y quién pudo haber filtrado. Acá tengo en el teléfono una fotografía tomada y georreferenciada, tiene fecha 15 de febrero de 2022. Este es un tema clave. 15 de febrero de 2022. 27 de enero de 2022, Yucio hace su denuncia, el 26 hace la denuncia en CEPRELAT, el 27 asume o es designada Carmen Pereira como viceministra de CEPRELAT. 15 de febrero de 2022, cuando empiezan a dispararse las filtraciones. Caso Horacio Cartes, caso Salario en Banco Basa de Santiago Peña e investigaciones de una larga lista de empresas y de personas vinculadas a ese político en particular, Horacio Cartes, y a empresas vinculadas al grupo Cartes. 15 de febrero de 2022. Está acá un automóvil de la marca Mercedes-Benz, chapa, perteneciente a un funcionario de inteligencia financiera, de la unidad de inteligencia financiera de la CEPRELAT. La hora, 28 minutos. ¿Dónde estaba? Frente a la casa de la ex titular de la CEPRELAT, María Epifanía González. ¿Se acuerdan ustedes? La mamá de Joselo, que le costó el cargo a esa mujer después del escándalo de Joselo, el tema de Itaipú. ¿Se acuerdan de ese caso? Esa mujer. Hoy, o en esta fecha incluso, después de dejar la CEPRELAT, la señora Epifanía González va como gerente del Banco Atlas. ¿Banco Atlas? Familia Sucolillo. Después de la denuncia, post-denuncia Arnaldo Yucio, en el Congreso, ese PowerPoint que presenta Yucio, él en vez de ir a la Fiscalía, va a CEPRELAT, a hacer esa denuncia, ahí se dan las filtraciones. ¿Qué hacía este funcionario? Yo tengo el nombre acá de este funcionario. Tengo acá la fotografía y georreferencial del lugar, la hora, 15 de febrero 2022 a las 28 minutos. Este funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la CEPRELAT, en la casa de María Epifanía González, ex titular de la CEPRELAT, gerente del Banco Atlas. Coincidentemente, Grupo Sucolillo, coincidentemente, el grupo de medios que filtra estas informaciones, el diario ABC Color. ¿De qué grupo? Grupo Sucolillo. Esto es coincidencia. Tenemos todavía acá, llueven datos y documentaciones que vamos a seguir ampliando. 8 minutos tenemos el informe. Tenemos una pausa todavía, tenemos una pausa cortita. Al final nos falta tiempo, ¿vale? Pausa. Bueno, aprovecho para agradecer a Gilardini por este traje de esta noche. Muchas gracias a Gilardini, como siempre, muy gentil con nosotros. Nos vamos con este informe, que no tiene nada que ver con CEPRELAT. Una parte sí mencionamos, lo del informe de Mario Abdo Benítez, lo que nos dijo en su último informe, pobreza, desempleo y seguridad. El siguiente martes tenemos más elementos y vamos a continuar con CEPRELAT y con otra institución. Ahí están los responsables de la operación política, utilización de una institución del Estado, la CEPRELAT, ¿para qué? Para erosionar adversarios políticos. ¿Lo lograron? No, perdieron las elecciones. Lo grave, y perdón que repita esto, ¿ustedes se imaginan por qué es grave? No porque hoy le haya salpicado a un sector en particular. ¿Qué pasaría si a partir del 15 de agosto quienes asumen el poder deciden aplicar lo mismo que hizo Mario Abdo Benítez, instrumentando instituciones del Estado para perseguir a sus adversarios políticos?
de la oposición, algunos medios de comunicación, y empiezan a filtrar información de carácter confidencial. Le pueden pasar, pero según nos dicen, eso no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque esto viola, ya escucharon ustedes, todos los procedimientos normativos, y el Ministerio Público tiene que tomar intervención de manera urgente ante esta exposición de estos hechos que acabamos de mencionar esta noche. Nos vamos con este informe. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Lo que Marito no dijo en su último informe: pobreza, desempleo e inseguridad. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, termina su mandato con cero autocrítica y exponiendo logros que fácilmente pueden ser confrontados con la realidad. Como es habitual, el mandatario saliente destacó logros en áreas de infraestructura, salud, economía, educación, entre otras, durante la presentación de su último informe de gestión realizado ante el Congreso en forma virtual. La memoria del mandatario saliente se divide en 9 grandes ejes temáticos, los cuales repasamos a continuación y los contrastamos con los números reales y acontecimientos que marcaron este quinquenio. Seguridad y defensa. Lo que dijo. El presidente Abdo resaltó la lucha contra el narcotráfico con un lucro cesante estimado en $1.547 millones mediante 5.000 operativos, 13.000 kilos de cocaína y 25.000 toneladas de marihuana incautados. Celebró además los resultados de los operativos como A Ultranza Paraguay, Navis y Belia y la disminución de la tasa de homicidios dolosos al mínimo tolerable. Lo que no dijo. No hizo mención al dominio de las facciones criminales en las cárceles del país, el avance del sicariato en la capital del Paraguay, el drama de los asaltos de los motochorros, varios con derivación fatal, el debilitamiento del grupo Lince, el aumento de la cantidad de cocaína exportada, convirtiendo al Paraguay en un hub logístico de distribución de la droga para la región y el mundo, y los vínculos de sus cercanos con el narcotráfico, tal como el caso Arnaldo Yucio Marcus Vinicius. Infraestructura, transporte y conectividad. Lo que dijo. El mandatario saliente destacó que se impulsaron importantes obras públicas como el túnel Tres Bocas, la ruta y puente de la Bioceánica, la duplicación de la Ruta 2, el puente de la Integración, el puente Héroes del Chaco, entre otros. Lo que no dijo. Omitió hacer alusión al histórico nivel de endeudamiento que registró con el sector vialero, más de $300 millones, y el coincidente crecimiento que tuvo su empresa privada, Al Día S.A., dedicada al rubro de la importación del asfalto, que durante su gobierno creció exponencialmente en niveles de importación unos 450%. Salud. Lo que dijo. Fue incrementada la infraestructura para atención temprana y oportuna, junto con la cantidad de profesionales de la salud al servicio de la ciudadanía. Hay 277 nuevas unidades de salud de la familia. Las unidades de terapia intensiva alcanzan 817. Se multiplicaron las plantas de oxígeno y se aplicaron 9.500.000 dosis anti-COVID, alcanzando a más de 4 millones de compatriotas. Lo que no dijo. Las vacunas llegaron en su mayoría por donación y aún no se recupera el dinero pagado al mecanismo COVAX, el cual fue un completo fiasco del gobierno que únicamente se cerró a la posibilidad de conseguir las dosis anti-COVID mediante esa vía, mientras la ciudadanía comenzaba a enfermar y morir en medio del colapso del sistema sanitario. Tampoco hizo mención alguna al viacrucis que afrontan los pacientes con cáncer por la falta de medicamentos y tomógrafos, las polladas que tuvieron que hacer miles de familias para costear los tratamientos e internaciones de sus pacientes enfermos durante la pandemia y los escandalosos negociados en salud e IPS con dudosas empresas privadas como el Clan Ferreira con las compras de insumos chinos. Educación. Lo que dijo. En su informe menciona que se otorgaron vales de apoyo económico a 16.000 estudiantes, se optimizó el programa de alimentación escolar, la entrega de kits escolares a todos los alumnos y se destacó el otorgamiento de becas a secundarios y universitarios, además de la cantidad de alumnos recibidos en las universidades públicas, entre ellas la Politécnica Taiwán. Lo que no dijo.
La alimentación escolar es aún insuficiente al no alcanzar a todos los estudiantes, la falta de provisión de kits escolares en tiempo y forma, la carencia de psicólogos para atender la problemática de salud mental en las instituciones educativas, la falta de herramientas para la enseñanza a distancia, la cual sacó a relucir la pandemia, y el nulo interés en el proyecto de construcción de la sede para la Universidad Taiwán-Paraguay, entre otros más. Economía. Lo que dijo. Mario Abdo justificó que la economía se vio afectada por los factores exógenos durante su gestión, como el clima y la pandemia. Resaltó la inversión pública para la recuperación económica, la gestión prudente de la deuda pública, la implementación de políticas públicas de apoyo financiero a las MIPYMES y a las ayudas sociales como PTUO, con más de 1 millón de beneficiarios. Lo que no dijo. Con la inflación por las nubes y el contrabando que asfixia a la industria nacional, la economía sufrió un duro golpe en los últimos años, mientras el gobierno no respondía a los pedidos de auxilio de emprendedores que reclamaban créditos más flexibles para cumplir con sus compromisos. Tampoco el mandatario reconoció que dejará el país con más pobres, ya que según el Instituto Nacional de Estadísticas, del 2018 al 2021, la cifra de personas en situación de pobreza pasó de 1.680.000 a 1.951.000, panorama que no se veía desde el 2003. Industria y comercio. Lo que dijo. Se aumentó el número de industrias maquiladoras instaladas, hubo nuevos prestadores de servicios registrados, se fortalecieron las MIPYMES y el sector de servicios. Además, se fomentó la producción agropecuaria y se hizo el censo agropecuario, entre otros. Lo que no dijo. Los productores frutihortícolas se vieron desesperados ante la falta de mercados para colocar sus productos e incluso tiraban sus tomates a la calle en protesta a la falta de respuestas del gobierno ante el descomunal contrabando. También el sector agrícola sufrió millonarias pérdidas durante esta administración, al igual que otros rubros como el del azúcar, calzados, confecciones y domisanitarios. Energía. Lo que dijo. En su informe se resalta la productividad anual en la generación de energía eléctrica, la maquinización de Añacuá, la compensación por cesión de energía, inversión en infraestructura de la ANDE, descuento por pandemia, etc. Lo que no dijo. Se olvidó de mencionar el acuerdo secreto firmado con Brasil referente a Itaipú, la definición de la tarifa intermedia a favor del vecino país y la falta de una postura firme y clara del Paraguay con miras a la renegociación del anexo C. Social y ambiental. Lo que dijo. Se protegió a los trabajadores formales durante la pandemia, a la niñez y adolescencia se promocionó el empleo, el emprendedurismo, se asistieron a las personas en situación de vulnerabilidad. Entre junio del 2022 y julio del 2023 se culminaron más de 7.600 viviendas, totalizando más de 28.000 culminadas, y se regularizaron tierras mediante el INDER. Lo que no dijo. Subió el desempleo, totalizando 242.982 ciudadanos en esta situación, de los cuales más de 30.000 ingresaron en el primer trimestre del corriente año respecto del último trimestre del 2022. Se utilizó el programa Tecopona para captar votos antes de las internas. El sector indígena y el de los campesinos realizaron sus tradicionales reclamos ante la falta de soluciones. Tampoco habló sobre la rosca mafiosa que estuvo instalada en el INDER. Institucionalidad. Lo que dijo. Mario Abdo aseguró que hubo un fortalecimiento de la institucionalidad y que no existió copamiento de un sector político, además que tuvo una gestión de políticas públicas para luchar contra la corrupción. Lo que no dijo. Faltó mencionar el manejo político de los entes públicos que realizó a su antojo durante su gobierno. Hizo uso y abuso de las instituciones del Estado como garrote político con el fin de atacar a sus adversarios de turno. Una muestra de ello fueron las filtraciones de informaciones confidenciales a ciertos medios de comunicación por parte de la CEPRELAD. Tampoco hizo alusión al bochornoso manejo del Banco Central del Paraguay con el manoseo político, copamiento de leales, complicidad con lavadores de dinero y operativos de blanqueamiento que se realizaron durante la era de Abdo, que llega a su fin.